Sin duda, el alzamiento ocurrido en Guayaquil el 9 de octubre de 1820 fue un hecho de tal trascendencia para el Ecuador de la época que el primer escudo del país llevó su nombre con orgullo. Desde allí, 5 escudos nacionales ha visto nuestra historia engalanar los hitos patrióticos del Ecuador. El 31 de octubre se cumplen 107 años desde que se oficializó el actual escudo, pero estos son los anteriores. Sin duda fue un homenaje a Guayaquil, nuestro primer escudo de armas, por su definitiva independencia el 9 de octubre de 1820. Era como el primer legado del 10 de agosto de 1809, la matanza de los próceres quiteños del 2 de agosto de 1810 y todo el camino que llegó hasta el 24 de mayo de 1822 con la batalla final. Era de forma ovalada, el que está formado por una estrella de 5 picos sobre fondo azul encerrada entre 2 ramas de laurel. Posteriormente se le añadió la leyenda por Guayaquil independiente. Con el paso del tiempo se convirtió en el escudo oficial del Guayas. Es un escudo conmemorativo de la fecha de octubre. No había otro, el de Quito no existía porque a nosotros casi nos suprime la terrible fuerza moral, material, política, militar de la corona española. Un año después, el 6 de octubre de 1821, la Gran Colombia de Bolívar también se había regocijado con el triunfo guayaquileño. Envió a Antonio José de Sucre con las instrucciones precisas de integrar a Colombia a todo territorio de la antigua presidencia de Quito. Era tiempo de guerra, de confrontación en todo el territorio. Íbamos rumbo al 24 de mayo de 1822. Bolívar envió tropas y armamento y surgió el escudo del 6 de octubre de 1821, que no era otro que el escudo de armas colombiano decretado por el Congreso de Cúcuta. 2 cuernos de la fortuna llenos de flores y frutas caribeñas. Era una cuestión un poco genérica, no muy propia nuestra. Aquí está Colombia, nosotros nada tuvimos que ver. Este escudo duraría alrededor de 9 años hasta que Ecuador decidió separarse de la Gran Colombia. Las luchas intestinas entre Bolívar, Sucre y la gran oposición que tenían no solo en Ecuador, sino en Colombia y Venezuela, hicieron que el venezolano de 30 años, Juan José Flores, nacido en Puerto Cabello y según dicen edecán de Bolívar, se hiciera ecuatoriano y presidente de la nueva república. Pero pocos meses después, en septiembre, Sucre fue asesinado. Elementos que inspiraron para que se designe este escudo como el propio. Se mantuvo la idea del escudo colombiano sobre un fondo azul, pero con el agregado del sol en la línea equinoccial, donde dice que se representa al dios de los incas, el primer homenaje a nuestros pueblos y nacionalidades. El sol representa al dios de nuestros caras, de nuestros chiris y también de los incas, indiscutiblemente. Este óvalo está en el centro de un pergamino que significa una nueva ley, con la frase "El Ecuador en Colombia". Éramos parte de la Gran Colombia, que no era la Colombia actual, era la Colombia de entonces, la Colombia de Bolívar. Con el nacimiento de la República en 1830, a los nacionalistas no les gustó la idea de tener un escudo colombiano, por lo que el 12 de enero de 1833 nació un cuarto escudo asociado al Ecuador. En el anverso aparecen las ramas del estado, compuestas de 2 cerros que se reúnen por sus faldas. Sobre cada una de ellas aparecerá posada un águila y el sol llenará el fondo del plano. En la circunferencia se leerá el poder en la Constitución. No fue sino hasta el 18 de junio de 1843 cuando el rechazo en contra de la tercera presidencia de Flores marcaba el paso. En medio de la pugna entre Rocafuerte y Flores, se cambió todo, Constitución y también el escudo. Esta vez tuvo una altura del doble de su ancho, con la parte superior rectangular y la inferior elíptica. Su campo se dividió en 3 caras con símbolos para muchos inexplicables y confusos.
un libro con los números romanos 1, 2, 3 y 4, que significan los 4 primeros artículos de la tercera constitución de nuestro país. Era la primera vez que el cóndor andino fue tomado como símbolo del Ecuador. Era un ave majestuosa que no estaba en peligro de extinción, por lo que verla volar era más frecuente y emocionante. Pero en la parte superior, el cóndor, símbolo de nuestra estirpe americana. Pero este escudo duraría lo que duró esta tercera tiranía de Flores, menos de 2 años. La revolución del 6 de marzo del 45, llamada marxista, iniciada por Rocafuerte, antes amigo de Flores, y que terminó con Vicente Ramón Roca a cargo del gobierno, además una nueva constitución, por ende un nuevo escudo que fue dibujado por José Joaquín de Olmedo. Era la época del militarismo criollo. La Convención Nacional de Cuenca decretó un escudo ovalado que contenía interiormente, en la parte superior, el sol inca con una porción del zodíaco en la que se hallan los signos correspondientes a los meses memorables de aquella revolución marxista, marzo, abril, mayo y junio. En la parte inferior a la derecha se representó el monte histórico del Chimborazo, del que nace un río donde aparezca más caudaloso. Estará un buque a vapor que tenga por mástil un caducio como símbolo de navegación y comercio. El escudo posará sobre las haces consulares como insignia de dignidad republicana y autoridad. Será adornada exteriormente por banderas bicolores, azul y celeste con estrellas, además de ramas de olivo y laurel. Volvíamos a la gesta de Guayaquil, coronado por un cóndor con las alas desplegadas. Este escudo en sus partes principales, si se exceptúa el cambio de las banderas, sigue siendo nuestro escudo de armas, diseñado por José Joaquín de Olmedo, A tal punto que el color es blanco y azul, se hace constar el río Guayas, es decir, absolutamente todo está hecho. El escudo fue declarado emblema oficial de la República del Ecuador por el Congreso ecuatoriano un 31 de octubre de 1900. Era la segunda presidencia del general Eloy Alfaro con la revolución liberal en auge. Por eso nuestro escudo no tiene ningún símbolo religioso. Algo para tomar en cuenta. José Joaquín de Olmedo diseñó las partes y los elementos del escudo ecuatoriano, aunque al final se utilizó la bandera de Colombia, el tricolor de la unidad bolivariana que nunca fue objetado. Simón Bolívar, que había creado esa unidad política que pensaba que era la que debería preponderar para mantener la unidad. El cóndor que lo corona es emblema de poderío, valor y pujanza, hoy una especie en extinción, pero sin duda un símbolo de nuestros Andes. El cóndor que significa nuestra estirpe, nuestro indigenismo. El sol de oro Quitucara representa nuestros primeros pobladores indígenas, para los entendidos poco generoso en cuanto a su pasado y tradición inca. El sol tenemos en la parte central y esa faja amarilla que tenemos bien podría ser la mascaipacha, que era el único símbolo de poder que utilizaron los mandatarios del Tahuantinsuyo. Este sol está sobre una banda que representa la línea equinoccial sobre la cual se posan los signos zodiacales de Aries en homenaje a la revolución marxista de 1845 que significó la caída de Flores. Tauro en homenaje a la batalla de Tapi del 21 de abril de 1822, página histórica poco comentada. Se menciona la batalla de Tapi para tener en cuenta a los chimboracenses, llamemos, y tener en cuenta a la ayuda extranjera, la de los argentinos, que fueron los que propiamente hicieron la batalla de Tapi contra los españoles. Géminis por la batalla del 24 de mayo de 1822 y Cáncer por el 5 de junio de 1895, la Revolución Liberal. Que representa en opinión de quienes actuaron de esta manera los 4 meses triunfales de los civilistas guayaquileños sobre Flores. En su época se justificó, era lo que querían
legisladores de la época en donde había de todas partes. El monte simboliza el grandioso Chimborazo. Desde esa época ya se conocía que es la elevación más alta de la Tierra, midiéndolo desde el centro del planeta. Bien porque el Chimborazo es el rey de los Andes ecuatorianos, 6.310 metros de altura, una de las 18 imponentes nevados que tenemos en América. El río que nace del monte representa al Guayas, a la costa ecuatoriana, un símbolo de unidad con la sierra. Se lo pinta con orillas de exuberante vegetación como símbolo de hermosura. Viendo el Chimborazo y el Guayas, notamos la unidad de costa y sierra que en ese tiempo decían era lo único que debía existir. El buque que surca las aguas igualmente se llama Guayas, considerado la primera nave construida en América del Sur y la primera en recorrer ríos sudamericanos. Desde 1841 fue construida en los astilleros guayaquileños y usa como mástil un caducio que significa el comercio, los medios de locomoción y la paz. Llama la atención que no estuviera ahí representado el ferrocarril, sin embargo, es una barra redonda de 2 serpientes y coronado con un símbolo de alas. El comercio y el intercambio comercial que nuestro país tenía con los diferentes pueblos del Ecuador y de América, por supuesto. La rama de olivo ubicada a la derecha representa la paz y el bienestar, y la rama de laurel a la izquierda representa la gloria y el triunfo. Hay las ramas de laurel y olivo que significan la dignidad, que significan la paz. Los colores amarillos significan la riqueza del país, el azul, el cielo y el mar, y el rojo la sangre derramada por nuestros héroes para darnos libertad. El color rojo por la sangre derramada por los héroes de América en las luchas por la libertad, por la independencia. Uno de los símbolos controversiales son los haces consulares de Roma, que también recuerdan a la paz y las glorias de la nación, además la dignidad republicana, aunque no tienen nada que ver con la realidad ecuatoriana. Porque Roma prácticamente fue potencia del mundo y un imperio digno de ser imitado en varias etapas de nuestra historia, por su grandeza, por su corte militar. Clásica en toda la historia, no solamente nuestra en general, de poner los haces que representan la dignidad, la soberanía, la personalidad de cada país. Pero ¿por qué en el escudo ecuatoriano no están representadas las Islas Galápagos si Charles Darwin las estudió en 1833 y Juan José Flores las anexó al Ecuador en 1832? ¿Desde cuándo nos acordamos de las Galápagos? Desde 1972, cuando Rodríguez Lara, sin justificar lo que hizo, lo eleva a 20ª provincia del Ecuador. ¿O era la presión para apoderarse de ellas? Un golpe para los apetitos geopolíticos. Si bien es cierto, el oriente ecuatoriano aún no tenía el potencial económico petrolero de hoy, ningún emblema del escudo lo representa. ¿Por qué? Desde que nació la República, la zona oriental era una cuestión obvia, que se entendía dependiente, necesariamente dependiente de Quito mismo. Lamentablemente muy poca conocida esta hermosa región de nuestra patria, el oriente ecuatoriano. Del oriente se comienza a hablar cuando se conoce que hay petróleo. Otra de las cosas que llama la atención es que el río Amazonas tampoco es parte del escudo, pese a que hasta hace pocos años nos enseñaron que el Ecuador es país amazónico, pero ya ni lo navegamos. En el año 1900 los graves problemas con Colombia y con el Perú sobre la cuestión del Amazonas. Era una cuestión discutida ya. Ya nos habían quitado todas las bocas de los ríos amazónicos ecuatorianos. Será prudente reformar nuestro escudo ecuatoriano, incluir a la riqueza de la Amazonía y también poner a Galápagos como símbolo de soberanía, autodeterminación y defensa de la naturaleza. Es un poder legítimo de la Asamblea reformar uno de los emblemas nacionales, evidente. Y no lo vería prudente el hecho de que tratemos de reemplazar, porque lo único que haríamos es sembrar, a lo mejor, más división